Seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta: ¿qué trípode de viaje ligero me compro? Lo primero de todo, y por si no me conoces, mi nombre es Iván Ferrero y en este canal vas a encontrar todo tipo de formación fotográfica y también reviews de material. Así que no olvides, dale ya mismo al botón de suscribirte, porque si no te vas a perder mucho contenido de interés. No lo dejes, que luego se te olvida. Suscríbete ya y hoy os vengo a presentar un trípode de la mano de Ulanzi, una marca que muchos de vosotros conoceréis porque hacen todo tipo de accesorios fotográficos, luces y demás. Bueno, un trípode de viaje que estoy seguro que a muchos os va a interesar, es el Ulanzi 0Y. Y por cierto, que en este vídeo te voy a revelar cuál es el trípode de viaje que yo me compraría a día de hoy sin lugar a dudas, y solo si te quedas hasta el final podrás saber si efectivamente sería este o bien sería otro el que me compraría. Como siempre os lo voy a decir con total honestidad. De momento toca analizar el Ulanzi 0Y, un trípode que os aseguro que cuando lo tenéis en las manos notas que es de calidad. Sabes que los cierres de las patas no te van a fallar a los 4 días, no se te va a salir una sección como me ha ocurrido con otros trípodes más baratos. En fin, es un trípode que de verdad se nota la calidad en cuanto lo tienes en la mano. Y para no perder tiempo vamos a dar un repaso rápido a las características del trípode. Nos encontramos ante un trípode de fibra de carbono de 5 secciones, es decir, tiene 4 cierres en cada una de las patas, buscando de esta forma que sea más compacto cuando se plega para que ocupe el mínimo espacio y que pueda ser transportado con facilidad en cualquier maleta de cabina, sin necesidad siquiera de quitar la rótula de bola que ya trae incorporada. Igualmente, cuando lo plegamos podréis comprobar que las patas quedan completamente unidas, ocupando un espacio absolutamente mínimo. La longitud total de plegado, incluyendo la rótula, es de tan solo 42 centímetros. A ello ayuda, por supuesto, que la rótula ha sido diseñada de una forma especial, con un perfil bajo, para que el trípode tenga estas dimensiones tan comedidas. Todo, por supuesto, en la línea del Peak Design, que es el trípode en el cual este está claro que también se inspira. Gracias a estas medidas, este trípode lo he podido llevar metido incluso dentro de su funda sin problema en la maleta de cabina en mi reciente viaje familiar a Berlín, y en mi experiencia incluso con aerolíneas de bajo coste como Vueling, Ryanair, etc., nunca he tenido problemas en meter un trípode pequeño de viaje dentro de lo que es la maleta de cabina. En este viaje es lo que hice. En la ida lo llevé dentro de una maleta de las que metes en la cabina, de las de 55 centímetros, y a la vuelta se me olvidó y el trípode lo llevaba dentro de su funda en un lateral de la mochila de fotos y lo metí y tampoco hubo ningún problema. Pero bueno, eso nunca me voy a arriesgar a decir que nadie va a tener problemas, pero yo personalmente jamás he tenido problemas con un trípode de estas características metido en la maleta de cabina, así que ese es el dato. El peso del trípode, incluyendo la rótula incorporada, es de tan solo 1,1 kilogramos y pese a ello nos aporta una altura máxima de 156 centímetros, algo que no está nada mal y que nos va a permitir salvar esas terrazas con barandillas altas que muchas veces son un incordio para hacer fotos. Aunque ojo, porque yo en estos viajes que vas a hacer siempre seguramente en ciudad, alguna terraza, algún mirador, sí que recomiendo siempre en cualquier caso llevarse ese accesorio que es un clamp, el típico clamp de Manfrotto que le pones la espiga y le puedes añadir una rótula. Y esto os viene genial porque no en todos los miradores a los cuales accedáis os van a dejar poner un trípode, o a lo mejor es imposible por las características de ese mirador. Así que el clamp de Manfrotto, independientemente del trípode que tengáis, también os recomiendo que lo compréis. Abajo, por supuesto, os dejo enlace en la descripción del vídeo. Y volviendo al Ulanzi, que si no me desvío, tiene una sección central que se puede elevar al desplegar una palanca de metal, que es la que nos permite alcanzar esa altura máxima de 156 centímetros. Pero más importante es que incluso sin levantar dicha columna, las 3 patas ya llegan hasta los 132 centímetros. Esto es una altura incluso mayor que la de trípodes como el Artise CS50C, que se queda bastante más abajo, e incluso algo más alta que la de un trípode intermedio como el Leofoto 324, que si la columna central llega hasta los 130 centímetros. Si esto lo unimos a la excelente calidad de materiales y que en la base de la columna central también tenemos un gancho incluido para poder lastrar el trípode, os aseguro que este trípode se convierte en una fantástica opción para viajes de ciudad. Los ángulos de apertura prefijados de las patas son 20, 55 y 75 grados, y la capacidad de carga del trípode es de 18 kilogramos, mientras que la rótula tiene una capacidad máxima de carga declarada de 5 kilogramos. Por supuesto, siempre hay que mantenerlo en un peso más bajo, 2-3 kilogramos, lo más adecuado. Sobre la rótula ahora hablaremos porque, lógicamente, el hecho de que se haya diseñado el trípode para ocupar tan poco espacio y la rótula sea
tan planita, eso tiene algunos pros y algunos contras que ahora analizaremos. En cuanto al bloqueo y al desbloqueo de las secciones, se hace mediante palancas, y en este caso son palancas de metal. Yo ya os he dicho en otras ocasiones que personalmente a mí me gustan más las roscas, siempre me han gustado las roscas clásicas, me parecen más rápidas y más cómodas, pero esto sé que hay gente que va por gustos y hay gente que prefiere las palancas. En cualquier caso, lo importante que son palancas muy buenas y que sabes que no te van a fallar a los 4 días. Y llegamos al punto en el cual hay que explicar que este trípode, el Ulanzi 0Y, se enmarca dentro de un concepto modular que está desarrollando Ulanzi, en el cual puedes intercambiar algunas partes y complementar con accesorios que están desarrollando, todo muy en la línea, como ya he dicho, de los trípodes de la marca Peak Design, de la cual este trípode bebe directamente, así como su primo hermano, el Ulanzi 0 F38, que es otro trípode de la marca Ulanzi, del que también vamos a hablar en un rato. Pero no me quiero adelantar, de momento toca hablar del Ulanzi 0Y. La columna central está dividida realmente en dos secciones que se pueden separar. ¿Y esto para qué? Pues por varias razones. La primera, para darle la vuelta a la columna si es que queremos poner la cámara invertida para primeros planos, o bien si preferimos poner el trípode a ras de suelo para luego desprendernos del tramo inferior. Según la situación, nos puede convenir más una u otra opción. El proceso es sencillo y muy ingenioso. Lo primero que tenemos que hacer es desenroscar el gancho del lastre, descubriendo de esta forma una llave que está oculta en el tubo de la sección inferior. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la rótula de bola en un lateral, soltamos la palanca que asegura dicha rótula, la tumbamos completamente y aparece un orificio por el cual metemos la llave del gancho. Giramos unas cuantas vueltas y ya podremos separar las dos secciones, eligiendo si lo que queremos es dejar solo el tramo superior o bien poner la columna invertida tal y como nosotros deseemos. No quiero olvidarme, por supuesto, de otros detalles como la rosca de un cuarto para accesorios a través de los típicos brazos que nos permiten colocar un móvil, una luz, un láser, etc. O por supuesto la existencia de los típicos pies de metal que se pueden poner en la base de las secciones, quitando los pies de goma normales. Y en cuanto a la experiencia de uso, pues os voy a decir lo bueno, lo malo, lo que me ha gustado y esas cosas que yo creo que serían mejorables, y también un truquito que he encontrado precisamente para atajar el problema que el diseño del trípode de la rótula nos puede plantear, sobre todo a los que nos gusta la fotografía panorámica. Es la experiencia que he tenido en las pruebas que he podido hacer en casa y durante la escapada familiar que hice hace poco a Berlín. A favor, el trípode funciona de maravilla, las calidades son brutales, el tamaño plegado y el peso, incluyendo la rótula, es absolutamente irrisorio. La altura de trabajo, incluso sin la columna central, es excelente. Sinceramente es un trípode que de verdad me parece una pasada para esos viajes en los cuales quieres ir ligero. Principalmente, por supuesto, viajes de ciudad, porque este trípode no es el típico trípode que te llevarías cuando vas a ir a un arroyo. Yo qué sé, no me llevaría este trípode, por ejemplo, a Islandia, porque lógicamente las secciones, al ser finas, cuando los metas dentro de una cascada que te viene lo que es la corriente o un arroyo en cualquier lado que tenga fuerza, pues lógicamente las secciones no van a poder aguantar con estabilidad una corriente fuerte, ni tampoco es un trípode pensado cuando quieres ir a hacer, yo qué sé, fotografías de la luna con un 150-600. Este trípode no es para eso, nada es para todo, y en este caso es un trípode ligero para esas situaciones en las cuales no vamos a necesitar montar equipos muy pesados. En Berlín el trípode lo he estado utilizando sin ningún tipo de problemas con el equipo que yo me suelo llevar a estos viajes de ciudad, que es el Nishi 15mm f4 como objetivo angular y el Sony 24-105 como objetivo tipo intermedio, y luego aparte la Sony 6400 y la R3 sin problema. He realizado largas exposiciones, ha habido viento, ha nevado, no ha habido ningún problema, y la rótula por supuesto ha aguantado de maravilla. Ahora bien, no es todo perfecto, como digo, la rótula tiene algunos compromisos por la forma en la cual ha sido diseñada, y en este caso la rótula tal y como está concebida en el Ulanzi 0 no puede cambiarse, está unida completamente a la sección superior, por lo que si la dañas, la rótula o la sección, pues te toca comprar un repuesto. Pero más importante aún es que al estar unida la rótula a esta sección no nos permite ni poner otra rótula diferente en el trípode, ni tampoco montar una base niveladora debajo de la rótula que viene incluida con el Ulanzi 0Y. Y seguro que alguno preguntará, pero si la rótula ya tiene una plataforma superior de paneo, ¿para qué quiero una base niveladora cuando puedo nivelar la rótula y luego girar esa placa superior para hacer una panorámica, por ejemplo?
Pues amigos míos, como muchos de vosotros sabréis por seguir este canal y por mi lista de reproducción que arriba os dejo en la tarjetita sobre fotografía panorámica, cuando queremos hacer panorámicas, si es una panorámica en la cual la cámara no la vamos a inclinar, no va a haber ni picados ni contrapicados, pues nos bastaría con eso, con nivelarla con una rótula de este tipo y girar siempre que tengamos la cámara nivelada. Pero en cuanto piquemos o contrapiquemos la cámara para hacer varias filas, si no tenemos una base niveladora, ya vamos a tener problemas. Así que si hacéis fotografía panorámica, este trípode, tal y como viene, no es válido porque no podemos añadir una base niveladora. Ahora bien, afortunadamente tenemos varias soluciones a este problema, y es que la marca vende una columna opcional con rosca de 1/4 que vale unos 29 € y que solucionaría este problema, ya que entonces ya sí que podemos montar una base niveladora y una rótula diferente. Pero mejor aún creo que os va a resultar el truquito que he encontrado, que se lo he comentado a la marca, y es que creo que he hackeado el trípode. He conseguido, pues empecé a darle vueltas y he encontrado una forma de la cual podemos salvar esta limitación. Os explico, dándole vueltas al problema me di cuenta de que si separaba las dos secciones y me quedaba con la sección larga inferior y colocaba este tramo invertido en el trípode orientando hacia arriba la rosca donde originalmente va el gancho, únicamente me hacía falta añadir una rosca doble para tener ya una columna sobre la cual poder colocar la base niveladora y luego ya encima la rótula que desee. Y por cierto, que en Amazon podéis comprar estos packs de roscas adaptadoras que son un salvavidas en muchas situaciones y que os recomiendo que siempre tengáis uno de estos en casa y os llevéis alguna de estas roscas adaptadoras a los viajes porque os puede salvar la vida en más de una situación. Abajo en la descripción del vídeo también os dejo enlace por si queréis comprarlo. Y esto es exactamente lo que hice en Berlín en varios momentos, pues esta rótula, aunque está muy bien, bueno, pues quitarla, invertir la columna y poner encima una base niveladora y otra rótula que ya no por la carga, que tuviese más carga, sino por la posibilidad de hacer, como digo, panorámicas multifila. Y efectivamente, si a vosotros lo de la fotografía panorámica o la fotografía panorámica multifila os da de lado porque no hacéis, pues entonces el trípode tal y como viene ya es ideal. Pero si estáis en esa situación como es la mía, que os gusta hacer panorámicas y picados y contrapicados, pues que sepáis que tendréis que hacer frente a esa limitación y que la forma de solucionarlo es o comprar la columna central que vende Ulanzi o hacer el truquito este que os acabo de comentar, como vosotros prefiráis. Otra cosa negativa que le he encontrado al trípode es que precisamente esa modularidad que tiene de la sección que se divide en dos partes, es que como no te asegures de apretar eso bien cuando lo has soltado y las vuelves a juntar, notarás al cabo de un rato que puede haber algo de juego, así que hay que apretar bien con la llave para evitar que luego a lo mejor cuando vas a hacer una foto y tengas prisa, notes que hay un poquito de holgura y te toque sacar el gancho y volver a apretarlo. No es problema, es un error más bien del usuario de no apretar bien, pero puede ocurrir y de hecho en Berlín me pasó, así que cuidadito, apretar bien para que en el momento más importante no tengáis que desmontar el gancho y volver a apretar. Y la última pega que le puedo poner al trípode es que creo que es algo caro en su precio normal de partida, sin ofertas, de unos 350 €. Aunque aquí hay que destacar que las calidades no tienen nada que ver con los trípodes más barateros de 150 € o similares que he tenido varios y muchos compañeros también, y al final en muchos se te ha salido una sección, una rosca te ha fallado, no hay repuestos y al final tienes que tirar el trípode y te sale más caro. Así que el trípode no es barato, estaría bien que fuese un poquito más barato. Hay algunas ofertas de vez en cuando, cupones de descuento en Amazon, pero barato en ese sentido no es, aunque os aseguro que notas que es de calidad y que esto te va a durar muchísimo tiempo o si lo cuidas bien posiblemente toda la vida. Y con todo esto llegamos a ese punto del vídeo en el cual, como os decía al principio, toca mojarse. ¿Me compraría este trípode? ¿Sería este el trípode que yo escogería para comprármelo para viajes de ciudad e ir ligero? Y la respuesta, la verdad, es que no, porque realmente el que me compraría sería otro que la propia marca Ulanzi vende y cuya existencia yo desconocía. Realmente, yo cuando me mandaron de ese trípode, pues yo había visto que este trípode había muy buenas reseñas del Ulanzi Zero, la gente lo ponía muy bien, incluso por encima del Peak Design, muchas personas, que es más caro. Y en ese sentido dije, pues por supuesto, mandádmelo, pero no había estudiado bien el sistema y desconocía que había otro que era el Ulanzi F38, que es unos 30 € más caro, pero que ya incluye por defecto la columna de 1/4 y cuya rótula también tiene incluso la capacidad de liberación rápida para poder utilizar placas compatibles como las típicas pinzas tipo Peak Design, como las que también está comercializando Ulanzi. Así que lógicamente, si ahora volviera atrás, pues les diría, oye, mandadme el F38 y no este, pero bueno, no me voy a quejar ni mucho menos porque al fin y al cabo ya habéis visto de qué forma puedo apañarlo y también la cosa va a ser tan fácil como me compraré esa columna por 30 € y ya está. Pero evidentemente si volviera atrás, pues me compraré el otro y es el que os recomiendo comprar
comprar el Ulanzi F38 en vez de este por esa columna que ya incluye y la placa de liberación rápida que tiene. Y hasta aquí hemos llegado con la review de este trípode Ulanzi 0Y. Yo sé que es un trípode que no es para un público mayoritario, no todo el mundo, especialmente fotógrafos que estén empezando, se van a gastar 350 euros en un trípode de estas características, pero para todos aquellos que ya tenéis algo más de experiencia, que os gusta viajar y que sabéis lo importante que es poder tener algo así que ocupe tan poco, que sea tan ligero, de verdad puede marcar la diferencia entre llevarte un trípode, no llevarlo y tener un tipo de fotografías u otras. Así que me parece una pasada de trípode, bien construido, buenas calidades y que no me va a faltar en ninguno de mis próximos viajes sin ningún lugar a dudas. Por supuesto, gracias a Ulanzi por habérmelo enviado y gracias a vosotros, como siempre, por vuestro apoyo. Así que si el vídeo os ha gustado o os ha resultado interesante, dejaos el like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.